brille y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Qué alegría poder saludarte y bendecirte en el nombre de Jesús, tener esta oportunidad tan hermosa, esta ocasión que Dios ha hecho para desearte lo mejor, rogar al Dios eterno, creador de los cielos, el que se complace en tener misericordia, que te conceda en este día el deseo de tu corazón, más allá que lo que tú deseas y necesitas. Que Dios en su generosidad tome de los tesoros que hay en Cristo Jesús y Él pueda colmar tu vida de todo bien y te edifique sobre todo a través de la exposición de la palabra que a continuación vamos a compartir contigo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Amados, leamos el pasaje que se encuentra en Marcos, capítulo 12, Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Esa es la interpretación judía de este versículo, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Es una gran verdad y también una profunda interpretación. Pero creemos que este pasaje contiene más que eso, más que creer que Dios es uno y que no hay más, que no hay otro fuera de él. Creemos que es la esencia misma de toda la revelación de Dios y que toda la Escritura, como dice otra parte de otro evangelio, dice que de este mandamiento pende toda la ley y los profetas. Cuelga, se sostiene toda la ley y todos los profetas, todos los mensajes de los profetas. Este es el fundamento mismo de la revelación. Aún el mismo evangelio que nos trajo Jesucristo pende y se sostiene en esta gran verdad de lo que Dios revela acerca de su persona. Algo que Dios nos está revelando, que creemos que también creemos que no es lo único que este texto revela, pero creemos que es muy importante lo que Dios nos está revelando, y lo estamos mirando en todos los temas de las Escrituras, de que Dios es el Dios de la unicidad, que Dios se tomó a sí mismo como el Dios único, el único Dios, y tomando del mismo creó todas las cosas. La Biblia dice que Él hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Así que el hombre tiene la imagen y la semejanza de Dios. Dios tomó de sí mismo su imagen, tomó de sí mismo su semejanza e hizo al hombre. De la misma manera tomó su aliento y infundió vida al hombre, le dio su vida en el aliento, el alma que le dio al hombre. Pero creemos que no solamente el hombre fue creado a la imagen de Dios, sino que todo lo que existe en el mundo visible y en el mundo invisible posee alguna cualidad
o algún atributo, alguna característica de la persona de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. La Biblia dice que todo fue hecho por la sabiduría y el poder de Dios. Dios puso en su creación su sabiduría, su poder, su inteligencia, su ciencia. Él plasmó en la naturaleza, en la creación, todo lo que implica su creación. Él se plasmó a sí mismo. Así que, como digo, lo que nosotros decimos que Dios hizo el mundo de la nada, esa nada, eso que llamamos nada, es el todo de Dios. Amén. Así que vemos eso, esa gran verdad, y lo vemos también en la revelación de toda la Biblia. Hablamos del matrimonio, cómo Dios tomó a Adán, lo durmió y abrió su costado y sacó a Eva, y Adán entendió lo que Dios quería revelar, y cuando vio a Eva dijo: esta será llamada varona porque procede del varón, salió de mí. Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. En el mismo matrimonio vemos, y dice Pablo que el hombre es gloria de Dios y la mujer gloria del varón. Así que en el hogar está la revelación de cómo hace Dios todas las cosas. Se tomó a sí mismo, hizo al hombre, tomó al hombre, y del hombre hizo la mujer. De ambos salen los hijos. Y así sucede con la especie humana. No solamente en el matrimonio vemos la gran verdad de que Dios es uno. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Oye es el mandamiento, escucha, trata de entenderlo. Eso es lo que estamos. Ojalá que Dios abra nuestros oídos, nuestros corazones, y entendamos más allá de las palabras. Jesús vino justamente a eso. El pecado nos separó de Dios, nos robó la imagen de Dios. Pero Cristo vino, que es la imagen del Dios invisible, y nos dio su imagen. Se hizo hombre para reconciliarnos con Dios. En la misma reconciliación vemos también la gran verdad. ¿Por qué? Porque Cristo, el pecado nos separó de Dios. Cristo vino, y cuando nos reconcilió, nos unió otra vez con Dios, y llegamos a ser uno con Dios. En la reconciliación volvimos a la unidad con Dios, a la armonía con Dios. Muy bien, esa verdad está en todo lo que es el evangelio. Está en la redención, está en la justificación, está en la santificación, está en el bautismo, está en el nuevo nacimiento. El que se une con el Señor, el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Hemos nacido de Dios y tenemos la naturaleza de Dios, la imagen de Dios y todo lo que es de Dios. El hombre nuevo fue creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. El que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Somos uno con el Señor. Dios, Jesús, cuando vino acá, reveló la relación que él tenía con el Padre. Yo y el Padre una sola cosa somos. Él oró: Padre, aquellos que me has dado, quiero que sean uno, así como yo y tú somos uno. Sean perfectos en la unidad. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad. A eso vino Cristo. Y eso es lo que sucedió. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos todos lejos de Dios, esparcidos. Cristo vino a reunir todos los pedazos, diríamos así. Y como un imán nos atrajo a Dios. Ahora todos estamos en Dios, siendo uno con Dios, otra vez de vuelta a Dios, para ser uno con el Dios único. Amén. Amén. Lo vimos en el cuerpo, en la iglesia, en la cruz del Calvario. Cristo fue herido, y de su costado abierto nació la iglesia. Sangre y agua, ahí nació la iglesia, por la justificación y la santificación, por la palabra de Dios. Cristo, la iglesia nació de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 que somos carne de su carne y huesos de sus huesos también. Somos uno con el Señor. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Hay un solo cuerpo, pero hay muchos miembros. Y todos estamos unidos en un cuerpo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En la relación nuestra con Israel, Efesios capítulo 2, dice que antes nosotros los gentiles estábamos lejos de la república de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el mucho amor con el cual nos amó,
estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia hemos sido salvados. Los gentiles que estábamos lejos, que estábamos, solamente podíamos entrar a lo que se llama el atrio de los gentiles. Ahora dice que Cristo quitó la pared que nos separaba y de los dos, judíos y gentiles, hizo un solo cuerpo, dice la Biblia. De los dos hizo uno, haciendo la paz. Jesús dijo: tengo otras ovejas, los gentiles, que no son de este redil, las cuales debo traer, y habrá un rebaño y un pastor. Diga, un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Amén. De los dos pueblos hizo uno, haciendo la paz entre dos pueblos. Amén. Ahora somos un solo pueblo con los judíos. Un solo pueblo, un solo cuerpo, un solo Dios, un solo Señor Jesucristo, un solo bautismo, una sola fe, una sola esperanza. En todo está el Dios único, el único Dios. Lo vemos y lo estudiamos en la manifestación de los dones. Dios dio dones. Los dones fueron distribuidos de esta manera. Jesús impartió a la iglesia los 5 ministerios. El Espíritu Santo impartió los 9 dones. Y las llamadas operaciones o funciones fueron impartidas por el Padre, según el apóstol en Romanos capítulo 12. Entonces dice Primera de Corintios capítulo 12, el apóstol dice que uno es el que repartió los ministerios. Es un mismo Señor, pero el Señor es el mismo. Son muchos ministerios, que son 5, pero el que los impartió, Jesús, es uno. Hay muchos dones, pero lo impartió es el Espíritu, es uno. Hay muchas operaciones, pero el Dios que es el Padre, que las impartió, también es uno. Y la enseñanza es que así como los impartidores, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno, también aquellos que recibimos los dones debiéramos también de ser uno. ¿Por qué? Porque los dones, en vez de separar, fueron dados para unir, para edificarnos los unos a los otros. Amén. Ahí en los dones Dios hace y logra que nosotros podamos intercambiar los dones, bendecirnos, y cada uno, de acuerdo a lo que ha recibido, debe ministrar a sus hermanos de acuerdo a la unción que ha recibido de Dios. De esa manera Dios logra una interrelación y una interdependencia entre los miembros del cuerpo. Aleluya, qué hermoso es el Señor. Qué diseño tan glorioso. Amén, mis hermanos. Muy bien. Los dones se catalogan, se evalúan de acuerdo a su grado de edificación. La profecía es más importante que las lenguas. La Biblia dice que el que habla en lengua habla a Dios, y el que profetiza habla a los hombres. Es más importante hablar con Dios que hablar con los hombres. Sin embargo, el apóstol dice que la profecía es más importante que las lenguas, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, solo a él, porque habla con Dios y se edifica él mismo, solo él. Pero el que, a menos que no haya una interpretación, que se pide que haya interpretación para que los demás sean edificados. Fíjense que Dios todo lo ve, todo lo ve a través de la edificación de todos, para que todos sean uno, como el Padre y el Hijo es uno, y como Dios es uno. Amén. Entonces a través de los dones Dios crea esa unidad en el cuerpo, esa dependencia los unos de los otros. Nadie puede decir yo no tengo nada que dar. Dios a todos nos dio para todos dar. Amén. No dice la cabeza, que es Cristo, a los pies yo no te necesito. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Hablamos y estudiamos acerca de las 3 bendiciones, los 3 resultados, las 3 imparticiones del don profético: la edificación, la consolación y la exhortación. Esas 3 palabras, aunque se refiere a la profecía, se puede decir que todos los dones juntos imparten esas 3 cosas. Diga: edificación, consolación y exhortación. Estudiando estas 3 palabras, vimos prácticamente el propósito de Dios con los dones para lograr la unidad del cuerpo y la dependencia los unos de los otros. Estamos hablando ahora de la coinonía. Amén. Que es
es otro elemento que Dios usa y que revela la gran verdad. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y entonces la koinonía es una palabra muy común, muy conocida en el lenguaje cristiano, pero lo estamos estudiando detenidamente y verán muchas cosas. Presten atención porque estamos entrando en el compañerismo cristiano, en nuestra relación, para que ustedes vean en el propósito de Dios lo mismo. Ojalá, yo oro al Señor que esto no sean simplemente estudios bíblicos lindos, sino que usted diga: Señor, yo quiero vivir así. Que haya una impartición, que cuando terminemos estos mensajes, usted que están edificados. Y todo lo que es la naturaleza del diablo en nosotros, que el diablo es separatista, ese independentismo, personalismo, egoísmo, egocentrismo y todo lo que es lo contrario al amor. Amén. Porque el amor es el vínculo perfecto. Diga la palabra: el amor es el vínculo perfecto. Amén. Es un vínculo porque el amor une. El amor une. El conocimiento infla, envanece. El amor edifica. ¿Qué hace el amor? Edifica, porque Dios es amor. El amor une, porque el amor no busca lo suyo. El amor busca el bien de todos. Un día hablaremos más de eso. Seguiremos con la koinonía. Muy bien, la palabra koinonía, muy bien, significa, de acuerdo a la etimología en griego, un tener en común. Diga, un tener en común. Va a ser un repaso y voy a entrar al aspecto de hoy. La palabra koinonía viene de koinos. Significa un tener en común. Se traduce compañerismo, se traduce comunión. La parte que uno tiene en cualquier cosa. Eso se llama koinonía. Diga, la parte que uno tiene en cualquier parte, en cualquier cosa. Si tenemos parte en algo, ya tenemos koinonía, porque tenemos cosas en común. Por eso se traduce compañerismo, comunión, tener participación. Eso es lo que significa la palabra koinonía. Koinos significa perteneciente a varios. Koinos es común, algo que pertenece a más de una persona, a varios. Miren ustedes ya cómo se va el idios. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos? Que es el contraste, lo contrario a común es idios, o sea, lo propio, lo de uno. Ya no hay idios en el reino de Dios. Ya no hay idios en el reino de Dios. Ya no hay lo propio, sino lo que es común, lo que se comparte. Lo que se comparte. Tengo parte, comparto. Ya esto no es mío, esto es de todos. Todos son uno. Y el uno es parte del todo. Amén. Entonces, koinos es común, perteneciente a varios. Y vimos en Hechos capítulo 2, 44 y 4:32, que dice que tenían todas las cosas en común. En común. Vimos también en Tito 1:4, habla de la común fe, la fe que todos tenemos. Leímos en Judas 3 de la común salvación. Diga, tenemos una común salvación, una común fe, un común evangelio, una común esperanza, un común Padre, un común Salvador y un común todo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ya dije que koinos está en contraste con idios en griego. Idios se llama lo propio de uno. Muy bien. Ahora, abreviando la palabra koinonía en el idioma del griego clásico, antiguo, para que vean por qué los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento usaron esta palabra, la tomaron del lenguaje griego, que era el lenguaje de la cultura del imperio grecorromano. Tenía tres connotaciones o significados, tres usos. Significaba comúnmente sociedad comercial, es el término cuando se habla de relaciones comerciales. Número uno. Número dos, se usaba especialmente con respecto al matrimonio. Dos personas se casan para tener koinonía, para vivir juntos y compartir todo. Me detuve en el matrimonio porque es la relación donde más se revela lo que Dios quiere, cuando se vive en verdad de acuerdo a Dios. Los dos,
un hombre y una mujer se unen para compartir sus vidas, en hacer de los dos uno. Por eso ya no son más dos, uno, y comparten todas las cosas. También se utilizaba para hablar de la relación del hombre con Dios. Fíjense, interesante. Nosotros los cristianos decimos que este es el orden en la relación con Dios, la relación con la familia, que incluye la iglesia, y la relación con los particulares, con los extranjeros, o con los vecinos, o con el mundo, diríamos así. Y aquí la coinonía se usa para las tres cosas. Nosotros tenemos cosas común con todos los hombres. ¿Qué compartimos con todos los hombres? Bueno, compartimos que tenemos, como hemos estudiado, todos los hombres, Dios los hizo de una sola sangre. Leímos, de una sola sangre, un solo linaje, una misma naturaleza tenemos todos los hombres. A veces tenemos en común que pertenecemos a la raza humana. Eso es algo común con todos. En el matrimonio ya ustedes saben lo que tenemos en común. Y con Dios, ya más adelante vamos a hablar en nuestra relación con Dios, las cosas que tenemos en nuestra relación con Dios. Muy bien. Estamos. Muy bien, muy bien. Hay dos palabras que usa en el Nuevo Testamento y que se usaba también en el griego clásico que son afines, o sea, están en armonía, o sea, son parte, son derivados, diríamos así, de la palabra koinonía. Este es el verbo koinonein, que significa tener parte en algo. ¿Qué significa koinonein? Tener parte en algo, tener una parte, compartir con. Muy bien, esta palabra, abreviando, también tenía entre los griegos tres significados. Número uno, tomar parte con alguien en una acción. Diga, tomar parte con alguien en una acción. El verbo koinonein significa tener parte en algo. Se usaba de estas tres maneras. Número uno, tomar parte con alguien en cualquier acción. Cuando usted toma parte con alguien en cualquier acción, usted tiene koinonía con esa persona. Muy bien. Dos, se usaba con respecto a algo en lo que participamos todos. En todo lo que participamos todos, eso es koinonein. Muy bien. Por ejemplo, ya dije, todos los hombres comparten la misma naturaleza humana. Número 3, se utiliza respecto de compartir la vida. Todos compartimos la vida. Puse el ejemplo del médico que puso en la tumba de su esposa: compartí mi vida solamente contigo. Tenía koinonía con ella. Quiere decir, no le di la vida a nadie, solamente te la di a ti. Muy bien. También otra palabra derivada de koinonía es koinonos, que significa compañero, socio, copropietario. Muy bien. Diga compañero, socio. Muy bien. Básicamente esos son los significados de las tres palabras, que hay mucha relación. Ahora, yo voy a aplicar esto y vamos a aplicar esto a lo práctico. En el aspecto natural, yo compartí con ustedes lo que dice Hechos 17, de 16 al 31. Hablamos de Pablo predicando a los griegos en Atenas, y Pablo, hablando a ellos, habla del Dios desconocido, y dice que ese Dios que él predicaba, que hizo los cielos y la tierra, y de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. Y dice que los hombres tienen una sangre y un linaje, que eso es lo mismo que dice el Génesis, que Dios hizo un hombre y sopló sobre él soplo de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente, y todos los hombres tienen la misma naturaleza. Pablo enseñó esto a los griegos. Ese es el aspecto natural de lo que estamos hablando, de la koinonía, que los hombres comparten la misma imagen, la misma semejanza, la misma naturaleza. Muy bien. Hablemos en el aspecto espiritual. Hablemos un poquito del aspecto espiritual para que entendamos esto. Cosas que todos conocemos. Vamos a aplicar, yo puedo buscar los textos, pero no es necesario, porque son textos muy conocidos. La Biblia dice que todos los hombres pecaron. Dice que él dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte.
y la muerte pasó a todos los hombres, pues ¿qué? Todos pecaron. Muy bien, si aplicamos la palabra koinonía aquí, podemos decir que si koinonía es cuando alguien o participamos todos de la misma cosa, entonces el pecado es común a todos los hombres. Diga, el pecado es común. Si en el verbo que estudiamos, que tiene relación con koinonía, el verbo koinonein significa tener parte con alguien en una acción, pues nosotros tenemos parte con todos los hombres en que todos hemos pecado. Amén. Muy bien. Somos compañeros en cuanto al pecado. Somos compañeros en cuanto al pecado. Participamos todos del pecado, pero también de la muerte, que es una consecuencia del pecado. Todos los hombres también participan de la misma acción. Todos pecan y participan del mismo resultado. Todos mueren. Muy bien, gloria a Dios. Pero también los hombres participan de la misma esperanza de salvación, porque así como un hombre pecó, así vino otro hombre llamado Jesucristo y venció el pecado, y con él tenemos salvación. Amén. A través de él. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, eso es lo que Pablo enseña en Romanos. Dice hablando de que el pecado es universal, que todos los hombres han pecado. Dice que todos pecaron, todos se hicieron inútiles, todos merecen la muerte, dice Pablo. No hay un solo hombre que haga bien y nunca peque. Todos los hombres son pecadores. Todos los hombres merecen la muerte. Muy bien. Pero Romanos 5, el apóstol dice que así como por un hombre vino la muerte a todos los hombres, también por otro hombre vino la vida a todos los hombres. Amén. Por un solo delito todos los hombres son pecadores, el pecado de Adán. Pero también por la justicia de un hombre todos los hombres participan, tienen koinonía con la salvación. Amén. Amén. Romanos capítulo 5 es hermoso porque compara el delito de Adán, el pecado de Adán, con la justicia de Cristo. Uno pecó, luego todos pecaron. Adán pecó, todos los hombres son pecadores. Adán pecó, murió, todos los hombres mueren. Participan de la misma acción y participan del mismo resultado o consecuencia. Romanos 5 también dice que no se puede comparar el delito de Adán con la justicia de Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos son vivificados. Amén. Cristo es el segundo Adán. Nosotros, claro, en Cristo participan aquellos que aceptan a Cristo como Salvador. El que no acepta a Cristo como Salvador sigue participando con Adán del pecado y de la muerte y no tiene esperanza. Pero gracias sean dadas a Dios porque fuimos alcanzados nosotros. Ahora todos nosotros participamos de un Salvador, de una salvación y de resultado de la inmortalidad, porque trajo a la vida, a la luz, la vida a través del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Y a eso vino Cristo. A eso vino Cristo. Esa es la manera que participamos con Cristo de la salvación. La Biblia dice que el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él ocupó nuestro lugar y participó con nosotros para que nosotros participemos con Él. Vamos ahora a entrar en tema. Vengan conmigo al texto que vamos a estudiar ahora para que entendamos un poquito. Vengan a Hebreos capítulo el 2:14 hasta el 18. Y dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía
ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Poderoso este versículo. Miren, hermanos, aquí lo que vamos a estudiar. Dice el 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Mira cómo dice el original esto. Así pues, por cuanto los hijos, es la palabra paidía, que significa niñitos, y nos llama a todos niñitos. Pues así pues, por cuanto los niñitos han tenido en común, ahí usa la palabra, el verbo que estamos estudiando. Amén. La palabra koinonía, el verbo koinonen. Ahí está el verbo koinonen, tener en común. Es la palabra que se traduce aquí por cuanto los hijos participaron. La palabra participar es koinoneo. La misma palabra, pero que se traduce aquí participación, porque les dije que este verbo kornonein significa participar, participar de algo comúnmente con los demás, en una acción común, ser compañero. Koinoneo también significa ser compañero, participar, y esa es la palabra que usa aquí, el mismo verbo, kornonein. Participar. Entonces dice, como los niños, los chiquitos, nosotros participamos kornonein, de carne y sangre, diga, de la naturaleza humana. Él también participó de lo mismo. Entonces, Cristo nos vio perdidos, a los niñitos de Dios, participando con Adán del pecado, de la muerte, de la separación de Dios. Y Cristo estaba allá arriba. Dice Cristo, ¿de qué manera yo los salvo a ellos? Es imposible yo salvarlos desde arriba. Entonces yo tengo que descender y tengo que participar de lo que ellos participan, para yo poder tener en común con ellos las cosas. De esa manera acercarme a ellos, hacerme uno con ellos, y de esa manera los voy a salvar. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios no te salvó por correspondencia a ti. Dios no tomó una computadora y dijo, voy a mandar un mensaje para el cielo, para abajo. No. Él participó contigo. Kornonen se hizo participante contigo de la naturaleza humana. Porque era la manera de salvarte. Allá arriba, siendo Dios, no podías redimirte, porque había un precio que pagar. Había que vencer el pecado y la muerte. Había que venir a ocupar el lugar de Adán, a ser semejante a ti, participar contigo de carne y sangre. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas. No tienen que buscarlo, pero en Gálatas dice, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aleluya. Amén. Cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Otras palabras, participar de carne y sangre. Ellos nacieron de una mujer, yo voy a nacer de una mujer. Voy a tener koinonía con ellos. Porque si yo le estoy diciendo a ellos que sean uno conmigo, yo seré uno con ellos. Yo no puedo decirle a ellos, yo puedo llegar a ellos, pero ellos no pueden llegar a mí. Desde que pecaron, ellos no pueden llegar a mí, pero yo puedo llegar a ellos. Ellos no pueden ser como yo, pero yo puedo ser como ellos, evitar el pecado, hacerme pecado, llevar el pecado, pagar la culpa, llevar la condenación y redimirlos, reconciliarlos y volverlos otra vez a participar con nosotros
de la naturaleza divina. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Por cuanto los hijos participaron, cornonein, de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Y no solamente nacido de mujer, sujeto a la ley, santo Dios. No solamente a la ley de Moisés. Fíjate, Jesús, que es el dador de la ley, se somete a la ley. El que es el legislador, el Señor, el que dio la ley, el autor de la ley, ahora se somete a la ley. Todo con el empeño de tener coinonía con nosotros, de participar con nosotros. ¿Por qué? Para hacerse uno con nosotros. ¿Usted está entendiendo? Entienda, para cuando yo le pida, sé como Él, acérquese a mí, participe conmigo, usted esté dispuesto de la misma manera. ¿Está entendiendo la palabra coinonía? Desde que el hombre pecó, el hombre no podía llegar a Dios. El pecado era un impedimento. Jesús dijo, yo dejo de ser Dios. Y pone a un lado, no es que dejó de ser Dios, siguió siendo, pero se despojó, dejó a un lado. Haya en Filipenses capítulo 2:5 en adelante, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios. ¿Era qué? Significa que él participaba, tenía coinonía con Dios, participaba con Dios de toda acción, era uno con Dios. Dios creó, él creó. Dios es eterno, él es eterno. Dios tiene la naturaleza santa, él es santo. Dios es justo, él es justo. Dios es amor, él es amor. Todo lo que era el Padre era el Hijo. Él tenía coinonía con el Padre, pero no la podía tener con nosotros por el pecado. Entonces le dice al Padre, Padre, te voy a poner en stand-by ahora. Ponte tú allá, ahora ahí. Y yo voy a dejar mi posición contigo y déjame en un tiempo ir a traértelos a ti. Para que ahora, para tener nosotros compañerismo con ellos, tener participación con ellos, tener comunión con ellos. Entonces Cristo se despoja, deja su gloria, deja a Dios, deja su altísima posición. Y viene como un niñito y se hace otra vez paida. Un niñito con nosotros. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su hijo, nacido de una mujer, como todos los hombres. Dios hecho hombre. Dios hecho hombre para participar. He aquí el tabernáculo de Dios con nosotros. Dios estaba en Cristo para reconciliarnos con Él. Amén. Amén. Él no dejó de ser Dios, pero se despojó. Dejó a un lado el ser como Dios. Echó a un lado su altísima posición. Digo en otras palabras, dejo lo común que tengo con el Padre a un lado, a un lado. Entiende que es a un lado, no dejó de serlo, pero lo puso a un lado para una misión. Y es como ellos no pueden llegar a nosotros por causa del pecado, yo voy a llegar a ellos y me voy a identificar con ellos, me voy a hacer uno con ellos. Como ellos nacen, yo voy a nacer. Como ellos son hijos de mujer, yo voy a ser hijo de una mujer. Como ellos crecen, yo voy a crecer y voy a ser uno con ellos. Uno con ellos. Dios estaba en Cristo. He aquí el tabernáculo de Dios. Él estaba entre nosotros, participando con nosotros. Amén. A él también hubo que cambiarle los pañales. Él lloró como todos los niños. Él gritó cuando nació, igualito. Necesitó ser abrigado por una madre, consolado por una madre. Recibió el amor de la madre. Creció y dice la palabra que estaba sujeto a sus padres. Sujeto a Dios, sujeto bajo la ley. El que hizo la ley se somete a la ley. Él es el juez, ahora se somete a la ley y no solamente a la ley de Moisés, que era la ley de Dios, y a los estatutos y principios de Dios, sino que se somete también a la ley natural, a tener sed, hambre, a sentir tristeza, a sentir todo lo que, las limitaciones de lo que es la naturaleza humana.
para tener coinonía. ¿Y por qué coinonía? ¿Qué coinonía? Tener en común para ser uno. Porque tener en común es identificarse contigo para que seamos uno. Estamos participando de lo mismo. Somos compañeros, comunión. Tenemos en común. ¿Por qué lo hizo? Porque el pecado dañó todo lo que logró en el original. Y ahora en la redención está restaurando, volviendo a la relación, al compañerismo, a lo común. Todo lo que el hombre tenía en común con Dios se perdió. La imagen de Dios, la naturaleza de Dios, la relación con Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios. Todo se perdió con el pecado. Ahora Cristo viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted está entendiendo? Muy bien. Sometido a la ley, sometido a todo lo que es la ley natural, las limitaciones humanas. Dios limitado, siendo hombre, pero también bajo la ley, sujeto a Dios, sujeto a los padres, a todo lo que es. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí lo dice. Escuchen. Así que, 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, de naturaleza humana, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. En otra palabra, Dios es vida. Diga, Dios es vida. En Dios no hay muerte. Pero sus hermanos, sus chiquitos, morían. Y él dice, ellos tienen que tener la muerte, no es compartida, porque yo soy vida y ellos son muerte. Así que no tenemos en común. Eso nos separa. Nosotros, el Padre, Dios tiene vida, el hombre tiene muerte. Entonces, para tener coinonía hay que tener las cosas en común. Hay que tener lo mismo, ser uno y tener las mismas cosas. Amén. Y dice, como no tenemos las mismas cosas, entonces yo, que soy el autor de la vida, voy a morir para, a través de mi muerte, sacar a la luz la vida y liberarlos a ellos que están esclavizados bajo el poder de la muerte. Ahora que venció la muerte, tú y yo participamos de la misma vida de Cristo. Cristo es vida y yo tengo vida en Él. Tengo coinonía en el aspecto de la vida, porque es participar de la vida. Diga, yo participo de la vida de Cristo, porque Él quitó la muerte. ¿Por qué la muerte me separaba de Él? Porque Él no comparte la muerte. ¿Por qué tuvo que quitar el pecado? Porque Él no es pecado, Él es santo. Entonces tuvo que ir a la cruz, quitar el pecado del medio para que seamos iguales a Él, para que compartamos lo mismo, para que seamos compañeros en la santidad, compañeros en la pureza, compañeros en la justicia, compañeros en lo justo, en lo bueno, en lo noble, en lo divino. Quitado el pecado, venimos a ser como Dios. Por eso vino Él a quitar el impedimento para que tengamos coinonía con Él. ¿Qué significa? Tener cosas, las cosas en común, participar de lo mismo que Él participa. ¿Y dónde está en mí? ¿Me estoy comunicando? ¿Están entendiendo? Acuérdense, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Cuando se le daña la cosa, dice Dios, yo no voy a cambiar mi forma de ser, yo no voy a cambiar mi plan, yo no voy a cambiar mi propósito, yo voy a quitar el impedimento. Ellos serán uno en nosotros y nosotros uno con ellos. Vamos a tener coinonía eterna con el hombre, dice Dios. Aleluya. Amén, amén. Entonces el pecado es quitado, la muerte es quitado, para que haya coinonía. No puede haber coinonía con pecado, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. No puede haber coinonía con la muerte, porque Dios no muere, Dios es vida. Ahora participamos de su vida, participamos de su santidad. ¿Para qué son las pruebas? Dice la disciplina, para que todos participemos de la santidad. ¿Para qué la justificación? Para quitar la condenación y haya reconciliación. ¿Para qué la santificación? Santificación significa el poder que anula, neutraliza el pecado. ¿Para qué santidad? Para que yo participe de su pureza y ya no reine el pecado en mí, sino que reine su santidad. Seguimos, versículo
versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios no está sujeto a servidumbre. Nosotros estábamos sujetos a servidumbre. Pero Cristo vino y estado bajo la ley y bajo todas las cosas y bajo la naturaleza humana, vino y logró destruir el pecado y destruir la muerte. En la cruz, haciéndose pecado, venció el pecado, y en la tumba le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Y destruyó la muerte muriendo. Pero para nosotros fue vida. Pero para participar con nosotros, para que nosotros participemos con Él de su naturaleza divina. Dice aquí el versículo 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Saben por qué no socorrió a los ángeles? Porque los ángeles tenían coinonía con Él. Te compartían todo con Él. Él no vino, los ángeles no tenían problemas, no estaban perdidos. Así que por eso no vino a socorrer a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, que son los hijos de Israel, y por consiguiente nosotros serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso menciona Abraham. Versículo 17: por lo cual debía ser en todo, ¿qué cosa? Semejante a sus hermanos. Y cuando hay semejanza, hay participación. Amén. Yo tengo, si no cuento mal, tengo 7 hermanos. Tenemos un mismo padre. Tenemos semejanza. Recibimos la misma educación, comíamos lo mismo, participamos del mismo parentesco, de la misma semejanza física, porque tenemos los mismos padres. Donde hay semejanza, hay participación. ¿O no? Amén. Entonces, Cristo, ¿qué hace Jesús? Mira la palabra. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. Cristo vino a ser semejante a nosotros para que nosotros seamos semejantes a Él. ¿Te entiende? Ve el empeño de la coinonía, de tener en común, de participar con nosotros, de tener comunión. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Escúchame: por cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, Él tenía que someterse a los padecimientos para identificarse con nosotros, igualarse con nosotros, ser semejante a nosotros, participar con nosotros, para lograr su meta de que nosotros logremos lo que Él es: tener vida, tener santidad, tener verdad y tener todo lo que Él es. Y poder entonces, como dice ahí, compadecerse de nosotros. Dice ahí: pues por cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay un texto aquí que es muy afín con esto, y ven al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15. ¿Lo tienen? 4:15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mire la palabra, compadecerse. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué Él se puede compadecer de ti? Porque Él también fue tentado. Ahora, Él no fue tentado en las mismas tentaciones que tú fuiste tentado, en el sentido, porque Cristo no tenía inclinación al pecado como sexo, robar, mentir. Cristo fue tentado en cosas más superiores a eso, como en el desierto,
ser separado del Padre. El diablo le puso tentaciones, no como esas, porque él no tenía esa inclinación al pecado como nosotros. Él fue tentado en la misma semejanza, pero en altura, porque él vino a sustituir a Adán, y Adán fue engañado por la palabra. Si tú eres como Dios, si tú comes, tú serás como Dios. Por eso en el desierto el diablo le puso tentaciones iguales. La primera tentación fue el apetito. Y allá, si eres hijo de Dios, dije que esta piedra se convierta en el pan. Allí, si tú comes, tú serás como Dios. Tú serás como Dios. Le está ofreciendo la gloria. A Jesús le dijo, todas estas cosas te doy, la gloria del mundo, si tú postrado me adorares. Ve, la misma tentación, pero adaptada a Jesús en el momento. Fue de altura, pero como él fue tentado, tan fuerte fue que quedó desmayado. Jesús terminó en Getsemaní casi desmayado, sudando sangre. ¿Y cómo quedó en el desierto? Que tuvieron que venir los ángeles a ayudarlo porque se desmayó de tan fuerte que era el conflicto. Ahora, no te va Jesús a entender a ti que eres tentado, no se va a compadecer contigo. Tiene 20 siglos en el cielo presentándose a Dios para interceder por ti. Amén. Amén. Es muy importante esto. Escúchame esto, que entendamos algo aquí. Aquí hay una palabra que es clave. Y es, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y me gusta la palabra aquí, compadecerse. La palabra, escuchen esto, la palabra aquí compadecerse, el verbo compadecerse es el verbo griego sumpaceo, que significa sufrir con otro. Compadecerse es sufrir con otro, literalmente. Y etimológicamente se divide así. Sum significa con. Y paceo es el verbo pasco, que significa sufrir. Sufrir con otro. O sea, ser afectado similarmente. De ahí viene la palabra castellana simpatía. Óigalo bien, sumpaceo, simpatía. Yo busqué la palabra en un diccionario no cristiano de la Real Academia, buscando el origen de la palabra simpatía. Y es igualmente así, simpatía es, la palabra simpatía, que es la misma palabra, o sea, sin es con, y patía, pasión o sentimiento, conformidad de afectos o sentimientos. En otra palabra es compartir el mismo dolor, compartir la misma situación. Simpatía, cuando dice, yo tengo, sentir simpatía es ponerse en el lugar de la otra persona, unir el corazón con la otra persona, sufrir lo mismo. No tenemos ese sumo sacerdote se hizo por cuanto los hijos participaron de carne, él participó, se sometió, nació de una mujer, se hizo hombre y puso a un lado lo que él era, se sometió a la ley, fue tentado igual que el hombre, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo necesidades, tuvo todo lo que siente un ser humano. Quiere decir que como participaba de lo mismo. Y también él sufrió porque fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como él también padeció, igual que nosotros, porque nadie padeció como él. Cuando tú estás padeciendo, nadie te entiende mejor que Cristo. Nadie se identifica más con tu dolor que Cristo. Él siente simpatía contigo. En otras palabras, significa que Él se pone en tu lugar y sufre igual que tú. Él lleva tus cargas, Él lleva tus dolores, porque los llevó en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos curados.
Cuando Él no solamente lloró en la cruz por ti, Él está en el cielo compadeciéndose de ti. Y cuando tú eres tentado, Él está allá arriba. Padre, yo viví eso, lo que es el tentado. Padre, ten misericordia. Y yo estoy seguro que si tú lloras, Él está llorando a la diestra del Padre, porque es un intercesor. ¿Cómo yo lo sé? Porque cuando usted intercede, ¿han visto a los intercesores llorando? ¿Usted cree que esos lloros son tuyos? Dice, hemos de orar como conviene, no lo sabemos. El Espíritu gime en nosotros con gemidos indecibles. No eres tú, es Cristo en el Espíritu o llorando en ti, compadeciéndose. Sympateo, simpatía, el mismo dolor, ser participante del mismo dolor, padecer lo mismo que tú estás padeciendo. Eso es compasión. Ahora, acuérdense cuál es el tema. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Estamos estudiando qué hizo Cristo para ser uno contigo, para compartir contigo, participar de todo lo tuyo, para tener cosas en común contigo. Se hizo uno para luego cuando te vea sufrir, como Él sufrió igual, Él se puede compadecer. Un ángel nos vio a nosotros y dice, yo no sé por qué le sale agua por los ojos a ellos. Qué raros son. Miguel, ¿tú entiendes a esta gente? Mira cómo son. Dice Jesús, ustedes no lo entienden porque ustedes nunca se hicieron humanos, pero yo sí lo sé. Yo sé por qué están así. ¿De verdad, Señor? Sí, yo sé. Un ángel te protege, pero no te entiende. No te entiende. Cuando mi esposa me decía, tenemos tantos años de casado y tú no me entiendes. Y yo te conozco, pero no te entiendo. Porque yo nunca he tenido una menstruación, nunca te voy a entender. Nunca he tenido un parto, nunca te voy a entender. Yo simpatizo contigo porque te amo, trato de ponerme en tu lugar, pero nunca te voy a entender. Pero Cristo sí me entiende. Porque participó de lo mismo, de sed, de hambre, tuvo una madre, tuvo necesidades, estuvo triste hasta la muerte, dijo. Yo nunca he estado triste hasta la muerte, Él estuvo triste hasta la muerte. El varón de dolores, experimentado en quebranto. Él participó conmigo de todas esas cosas para ahora simpatizar conmigo. Sympateo, tener el mismo dolor. Por eso siente la misma compasión. Cuando yo sufro, Él sufre conmigo. Por eso Él dijo, Él un día dice, por cuanto lo hicisteis a mis hermanos, a mí lo hicisteis. Tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo? Cuando tú se lo hiciste a ellos. Tuve sed y me diste de beber. ¿Cuándo? Cuando se lo hiciste a ellos. Estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Y cuándo? Cuando se lo hiciste a ellos. Porque ellos y yo somos una sola cosa. ¿Ustedes están entendiendo la dimensión de todo esto? Yo no te quiero impresionar. Yo estoy pidiendo a Dios que tú entiendas, para que hagamos a los pies de Jesús y se nos acabe esa vida disparatosa, humana, egoísta, mezquina, tan lejos y tan distante de lo que es Dios. Yo quiero ser como Dios. Yo soy como Dios. Tengo la naturaleza de mi Dios y la quiero vivir. Amén. 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 Simpatía, la misma pasión, el mismo dolor, el mismo padecimiento. Ser afectado similarmente, similar, igual. Eso es. Te voy a poner un ejemplo de lo que es compadecerse. ¿Le puede poner algo a la Biblia? ¿Le voy a poner algo a la Biblia ahí? Pues vamos a volver aquí. Ven conmigo a Juan 11. Juan 11. Esto es sencillo. Usted lo conoce, pero a mí cuando lo leí me golpeó el corazón. Juan capítulo 11.
¿Usted los tiene? Muy bien. Aquí está hablando cuando murió Lázaro. Miren ustedes aquí lo que dice. Dice 28 para que entendamos. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. O sea, Marta llamó a María diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. La primera que recibió a Jesús cuando llegó fue Marta. Y entonces regañó a Jesús y le dijo: maestro, si tú hubieras estado aquí no fuera muerto mi hermano. Jesús le dijo: resucitará a tu hermano. Entonces ella fue donde su hermana, que estaba ahí llorando, le dijo: el maestro está aquí, te llama. El versículo 29. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. O sea, María vino corriendo donde Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María, consolaban ahí es paraclesis, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano, dijo llorando María. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Eso es zumpaceo. Eso es sentir el mismo dolor. Jesús no llegó allí como el superhéroe. Están llorando ni llorando, si yo lo voy a resucitar a Lázaro. Soy todopoderoso. Están llorando. Ay, lloriqueo. Yo aquí. Poder. ¿Qué hacen ustedes sufriendo ahí? No es lo que se predica hoy. Lloriqueando. Dios no llora. Con el poder del Señor no se llora. En gozo estamos. No. Ustedes ven qué contrario es. No llegó Cristo a resucitar a Lázaro. No lo dijo: voy para allá a levantar, a despertar a mi amigo Lázaro. No fue a eso. No tenía poder para eso. No sabía que lo iba a hacer. No tenía un mandamiento del Padre. ¿Acaso fue indiferente, apático a las lágrimas y al dolor? No. Cuando vio a María llorando y a la gente que estaba llorando con ella, se conmovió en espíritu y lloró Jesús. Eso es simpatía. Él era semejante a sus hermanos. Él compartía con sus hermanos el mismo dolor. Se identificó. Lo hizo suyo el dolor. Las mismas lágrimas. Díganme, ¿no dijo él: yo soy la resurrección y la vida? No le dijo él: yo te aseguro, yo sé que tú lo resucitarás en la resurrección, en el día postrero. Y él le dijo: el que va a resucitar a los hombres, a los muertos en el día postrero, está aquí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La pregunta mía es: con ese poder y autoridad y esa seguridad que tenía, que iba a resucitar a Lázaro, ¿por qué se conmueve? ¿Por qué llora? Porque se compadecía. Porque hizo del dolor de ellos su mismo dolor. Él no dijo: yo soy Dios, tengo solución para la muerte. ¿Por qué tanto lloriqueo y sufrimiento? Eso no es de Dios, llorar. ¿No eso es lo que se nos dice hoy a nosotros? Lo ven como debilidad. Lo ven como que el Señor nos llenó de gozo. ¿Y dónde está el bendito evangelio que nos habla de padecer juntamente con Cristo, de participar de sus padecimientos, como dice la palabra? Hay un evangelio que no es evangelio. El evangelio vino del cielo, pero no es indiferente a la realidad del hombre. El evangelio es al alcance de todos.
nunca hubiéramos entendido a Dios si Dios no se hace hombre. Lo que nosotros llamamos conocer a Dios por revelación fue porque Dios se hizo hombre para que lo podamos entender. Pero Él nos entendió primero. Ahora lo conocemos. Dice Pablo, los que conocen a Dios, más bien siendo conocidos por Dios. ¿Usted ve eso? ¿Por qué tenía Cristo que llorar? Marta, ya está, tranquila, yo estoy aquí, Marta. Yo resucito los, verás lo que va a pasar ahora, ya, tranquila. Deja el lloriqueo, porque tristeza, si yo estoy aquí. Yo estoy aquí, ya, esto está solucionado, ya mismo, ya, tranquila, está llorando. No. Como Él padeció, puede compadecerse, sentir simpatía, el mismo dolor tuyo. Cuando tú lloras, Él llora contigo. Créeme que Jesús llora contigo. Eso es lo que enseña mi Biblia. Dice Jesús entonces, leemos, Jesús entonces al verla llorar y a los judíos que la acompañaban también, llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. El texto más pequeño de la Biblia dice mucho. Es el texto más pequeño de la Biblia. Jesús lloró. Y es el texto que más dice. Jesús lloró. ¿Cuándo lloró? Cuando sus queridos, amados, pequeñitos, chiquititos lloraron. ¿Lloró Él porque Lázaro se murió? No, si él tenía la solución. Él lloró porque se metió en el corazón de Marta, de María y de sus hermanos. Y se metió y sintió lo mismo en el momento y se conmovió. ¿Han estado ustedes en un lugar donde usted está tranquilo y ve que le cuenta, y la persona le dice lo que le pasó, su desgracia, y ella a llorar y usted también se pone a llorar? Usted como que se hunde con el dolor. Por eso es que las películas nos hacen llorar, porque nos meten en las emociones de la gente. Pero al Señor no lo meten, Él se metió. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Dice versículo 38. Seguimos con el 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ay, lo entendieron. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez. ¿Cómo dice ahí? Dígalo. Profundamente conmovido. Paseo. Pero profundamente, no superficialmente. Profundamente. Y una segunda vez, porque esta es la segunda vez que llora. Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Y ahí resucita a Lázaro. Esta palabra se usa, vamos a leer esto ya para terminar en Hebreos. En el capítulo 10 de Hebreos. Usted marcó, venga a Hebreos capítulo 10. Para que vean el estudio de esta palabra. Capítulo 10 de Hebreos. ¿Lo tienen? Muy bien. Ahora viene la aplicación a nosotros. Hebreos 10. Para que entendamos, dice,
Versículo 32 en adelante. Hebreos 10, 32 en adelante. Dice: pero traed a la memoria, ¿lo tienen? Los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Wow. Los hermanos hebreos, después que recibieron la luz del evangelio, tuvieron que combatir con los padecimientos. ¿Han combatido ustedes con el dolor? Esta iglesia fue perseguida terriblemente por los mismos judíos, porque eran judíos que habían dejado la fe judía y se habían hecho cristianos. Y había persecución. Y perdieron, dice ahí el apóstol, sus propiedades, todo. Y cayeron en las cárceles. Y combatieron, dice, tuvieron gran combate de padecimientos. Esto dice mucho cuando usted combate con los padecimientos. O sea, batallaron con el dolor. ¿Han visto personas, han visto hermanos batallar con el dolor? Estar en una cama por tiempo. Hay una hermana nuestra, Katy, que tiene meses en una cama, inconsciente, en un estado terrible. Está batallando con los padecimientos. Hay hermanos terribles que no salen de una, batallando con los padecimientos. Pero ahí está Cristo sintiendo simpatía por ellos. El asunto es si nosotros también estamos sintiendo lo mismo, ya que tenemos todas las cosas en común, ¿o no? Dice el 34. Por una parte, ciertamente con vituperios, ultrajes, dice el original, que es lo mismo, vituperios, y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros. Ahí está la palabra koinonoi, dice ahí. Un derivado de la palabra griega koinonos, que significa compañeros. La misma palabra. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. En otras palabras, escuchen, traten de entender esto. Escuchen, ellos estaban combatiendo con los padecimientos, sufriendo vituperios, tribulaciones, y fueron hechos un espectáculo. Pero a la vez eran compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esto sí, aquellos van a ver más adelante que tiene grande galardón. Muchas veces nos vienen pruebas, tragedias. Y yo no sé, Señor, ¿por qué? Y Dios dice, yo quiero cambiarte de corazón, porque tú estás viviendo muy bien y muy elevado y muy bendecido. Y así tú no te vas a poder sentir simpatía por tus hermanos. Tú estás muy bien. ¿Qué mundo? Allá arriba, ¿quién va a entender? ¿Un ángel puede entender a un mortal? No lo puede entender. Estamos muy arriba, muy elevado. Dice Dios, yo quiero que tú sientas esa simpatía por los que sufren. Por lo menos una vez en la vida. Si no, tú no vas a entender a los hermanos. Entonces, estos hermanos estaban combatiendo con los sufrimientos en vituperios, en ultrajes. Pero a la misma vez que estaban sufriendo, sentían coinonía, eran compañeros con los que estaban en la cárcel, sus hermanos que estaban presos. Sentían lo mismo, porque estaban padeciendo de lo mismo. Los psicólogos dicen que cuando una persona está sufriendo y el dolor es muy intenso, tiende a concentrarse en su propia
situación. ¿Por qué? Porque se siente amenazado. No se siente equipado para bregar con esa situación. Comienza a tener miedo, ansiedad. ¿Qué va a pasar con mi vida? Y está en esas zozobras porque se siente amenazado. Y ese instinto de conservación, de preservación, teme, sabe que algo terrible va a pasar y teme lo peor. Y se siente desconfiado, se siente intimidado por la situación, en ansiedad, en temor, en depresión. Y está autoconcentrado en sí mismo y no puede ver a los demás que están sufriendo. Se está mirando al mismo. El instinto de conservación, de preservación, quiere sobrevivir. Está luchando. En ese momento, dicen los psicólogos, el ser humano no está apto para mirar lo que está pasando a su alrededor. ¿Por qué? Porque está está profundamente pensando en su problema. Está concentrado, porque es grande la situación, difícil, y teme, se siente inseguro, se siente amenazado. Ahora, Jesús en la cruz, el varón de dolor experimentado en quebranto, abandonado por Dios, por su pueblo, cambiado por un delincuente, cambiado por el déspota del César, burlado, desnudo en una cruz, siendo maldición. Oró y dijo: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. ¿Puede un hombre estar pensando en los demás en ese momento? Después se acuerda de su madre y se le encomienda a Juan: mujer, ahí a tu hijo, ahí a tu madre. Pensó en su mamá. Después hay alguien aquí llorando y gimiendo que dice: maestro o Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Se vira y le dice: te aseguro hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Pensó en Raimundo y en todo el mundo. Y después dijo: Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? Este era el sentir de estos hermanos, que en el vituperio, en el combate con los padecimientos, se compadecieron, fueron compañeros de sus hermanos que estaban en la misma situación. Compañeros en la tribulación. Es lo que dice el apóstol, que Dios es nuestro compañero en nuestras tribulaciones, para que nosotros también seamos compañeros de los que sufren. Dios es compañero contigo en la tribulación, segunda de Corintios 1, para que tú también te puedas compadecer de aquellos que sufren. Pero recibimos coinonía de Dios, compañerismo de Dios, y Dios se pone en nuestro lugar, y eso nos consuela. Pero ¿y cuando los demás están en desgracia? ¿Qué tú sientes? Es bueno que lo entiendas esta noche, porque si no, Dios te lo va a hacer entender de otra manera. Te lo aseguro. Aprende lo mejor con la palabra. Identifícate con la palabra. Deja de dormir y despiértate a esta realidad, porque Dios no está predicando esto para jugar contigo. La palabra no es para entretenerte, ni para decir qué lindo mensaje. No. Ya lo verás como Dios. Y cuando Dios te someta, te va a decir: es que quiero que sientas simpatía, que tú no simpatizas por nadie. Tú eres muy egoísta, muy egocéntrico. Tú solamente piensas en ti. Tú piensas que si tú estás bien, el mundo entero está bien, pero no es así. Mira a tus hermanos, mira, identifícate, olvídate por un ratito de ti mismo y piensa en los demás. Coinonía. El hermano no tiene transportación y tú tienes un tremendo auto que te pasa brillándolo todos los días. Dale, móntalo al hermano, sal por allá, ve a buscarlo. Simpatía, el hombre tiene que pagar un taxi, no le dé el dinero, se le va, ponte en el lugar de él. Es que yo no tengo tiempo, es que el carro se me daña, es que me alejo, es que tengo que pagar el peaje. Olvídate de esto, olvídate de ti. Coinonía. Participa, hazte compañero de la necesidad, del dolor, de la realidad, de la situación. Es tu hermano, salió del mismo vientre. Cristo hizo por ti lo mismo que hizo por él. Hazte
compañero. Este hombre, con un grupo de hermanos, dirige uno de los ministerios más difíciles a favor de los confinados. Y salen para allá el lunes, el sábado, y dejan su reposo el día entero a ir a llevar una consolación a los presos. La Biblia dice que eso tiene grande galardón. ¿Quiénes visitarán a los confinados? Los que están en la libertad en Cristo y en la libertad también natural, para ir a llevar consolación. Podemos decir que la paguen, el que la hace la paga. ¿Y tú la pagaste? ¿No pagó Cristo por ti? ¿Y por mí? ¿Están entendiendo la coinonía? Ay, vamos al parque a comer juntos. Ay, claro, ni a eso vamos. Ni a comer juntos vamos. Ven, vamos a tener un asado en común. Ay, hermano, yo tengo que lavar hoy. Yo tengo que planchar hoy. Voy a invitar a mi mamá hoy. Ni comer juntos, que es un placer. Vas a ir al hospital a lavar al hermano, a lavarle sus lepras, cuando tú no estás dispuesto ni siquiera a comer un ratito con él. Que Dios nos perdone, mis hermanos. Cuando tú estás en aprieto, ¿te gustaría que simpaticen contigo? Óyelo bien. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que se compadecen, sienten simpatía por los otros, porque Dios la va a sentir por ellos. Coinonía, participar de lo mismo, tener el mismo dolor, simpatía. Voy a leer el 33 para que lo entendamos. Por otra parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, o sea, simultáneamente, llegaste a ser compañeros, coinoneo, de los que estaban en una situación semejante. En otras palabras, yo estoy sufriendo. Ellos están sufriendo y yo también. ¿Y qué? Yo sufriendo y yo también. No. Ellos estaban sufriendo y fueron a visitar a sus hermanos que estaban sufriendo, a consolarlos a ellos. Me imagino que hicieron los fuertes. ¿Cómo está, hermano? Con victoria, hermano. Adelante, por esto muriéndome, pero dándole ánimo a mi hermano. Vamos a seguir adelante. Dios está con nosotros. Él no nos va a abandonar. Cristo sufrió por nosotros. Él se compadece de nosotros. Para adelante, mis hermanos. A llorar juntos. A llorar juntos. Hay que llorar por los que no lloran. Sufrir por los que no sufren. Amén. Amén. Hay que ser como el viento que siembra flores, lo mismo en la montaña como en la llanura. Hay que vivir la vida sembrando amores con la vista y el alma siempre puesta en la altura. Como dice el poema. Hay que llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, tomar el mismo dolor de ellos, un pedazo de tu dolor, hermano. Así como Cristo llevó todo mi dolor, dame un pedazo del tuyo. El 34. Porque de los presos también os compadecisteis. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra sumpaceo. Y aparecen las dos. Compañeros, coinoneo. ¿Y sintieron qué? Compasión, simpateo. Ahí están juntitas las dos palabras. Juntitas. Cristo fue compañero, por eso siente simpatía. Nosotros también aplicando la palabra. 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo,
sabiendo que tenéis en vosotros una mayor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué poderosa palabra. Explicado. ¿Usted entiende ahora la coinonía? Santo Dios. Comencemos con ir al parque juntos, a compartir el placer de un buen asado. Porque si con eso no te identifica tú, ¿qué es comer? ¿Te imaginas ir a un hospital? ¿O a la cárcel? ¿O a llorar con el hermano cuando perdió el trabajo? ¿Cuando está preso? ¿Cuando pasa una situación difícil? ¿O eso no fue lo que Cristo hizo por nosotros? ¿O no somos uno? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Eso se llama ser uno. Participar, compadecerse, participar de lo mismo, como Cristo participó de lo mismo. Cierra tus ojos. Padre, Señor nuestro Dios y nuestro Padre, por favor no te detengas. Sigue enseñándonos, Dios. Yo quiero humillarme en tu presencia de todo corazón y pedirte perdón, Señor. Perdón. Todas las veces que, como el sacerdote, yo vi a aquel hombre apaleado y estaba muy ocupado y seguí mi camino. Perdóname por la actitud del levita, que ha sido la mía, muchas veces ocupado en los asuntos ministeriales. No he estado en el dolor, en la pérdida, en el hospital, en la funeraria, con mis hermanos. Nada justifica el ser indiferentes y apáticos, porque apatía es lo contrario de simpatía. Es ser indiferente, ajeno al dolor de los demás, a la realidad de los demás. ¿Acaso tienes que quitarnos el trabajo para entender a los desempleados? ¿Acaso tenemos que perder la residencia en esta nación para entender a los ilegales? ¿Acaso tenemos que perder la vista para entender a los ciegos? ¿Acaso hay que perder los oídos para entender a los sordos? ¿Acaso hay que ser privado del alimento para entender a los hambrientos? ¿Acaso hay que perder los hijos en un accidente para compadeciendo de las estériles que no pueden tener hijos? ¿Qué tendrás tú que hacer para enseñarnos el dolor de los demás? Oh Dios, que hay en nosotros el mismo sentir como en Cristo Jesús. Mira el ejemplo de Jesús. Perdónanos, Dios, perdónanos, Señor. Yo no puedo ni cambiarme a mí mismo, mucho menos cambiar a mis hermanos. Ten piedad de mí, oh Dios, y ten piedad de nosotros. No solamente de lo que estamos acá, de tu iglesia, Dios. Perdónanos, Señor, perdónanos. Hemos estado tan lejos de lo que es el Evangelio, tan lejos de lo que es Jesús. Cada día nos parecemos menos a Jesús. Perdónanos, Señor. Nos hemos convertido en religiosos, que venimos y nos sentamos, nos engordamos, recitamos la Biblia como poetas y parecemos cantores del Evangelio, trovadores de la verdad. Pero en la práctica, perdónanos, Dios. Yo quiero rogarte que tú puedas impartir lo que significa coinonía, lo que es ser compañero en las tribulaciones, lo que es adueñarnos del dolor de los demás, sentir simpatía, Señor. Eso es coinonía, ser compañeros, tener comunión, fusionar nuestras lágrimas con las de nuestros hermanos, Señor. Tirarnos al piso con los que se humillan, tirarnos tierra en la cabeza como hacían los antiguos cuando se humillaban con sus hermanos. Ayúdanos, Dios. Señor Jesús, enséñame a amar.
como tú amaste. De verdad te lo ruego, Señor. Ayúdame a que esa sea la prioridad. Amar, amar, amar. Oh Dios, amar. Dejar todo lo mío. Todo lo mío. Cuando alguien clame por ayuda. Especialmente mis hermanos. Mis hermanos, mi familia, mi gente, tu pueblo. Los que tenemos todas las cosas en común. Ayúdanos, Dios. Enséñanos lo que es tener parte. Tener parte. Hemos dicho amén porque tenemos parte en la salvación, parte en la esperanza, parte en la inmortalidad, parte en tantas cosas. Pero cuando se habla de padecimientos y de cruz, de dolor, de sentir simpatía por los demás, ahí como que somos indiferentes y apáticos. Perdónanos, Dios. Impártenos tu amor, Señor. Que hoy algo pase en nosotros. Yo oro por ti, mi hermano, con todo mi corazón. ¿Cuánto? ¿Qué daría yo en mi espíritu para que Jesús, el Señor Jesús, su corazón sea transmitido a tu vida y a la mía? Que el sentir de Jesús, ese Jesús que se compadecía de los pobres, de la gente, cuando los veía como ovejas sin pastor, que se compadeció, que se identificó con María y con Marta en su dolor, aunque tenía la solución de la muerte en ese momento, pero se olvidó de que Él tenía poder para vencer la muerte y se puso en el lugar de ellos. Que Dios te ponga a ti el sentir de Jesús y a mí también. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén, Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.